Estudio del Evangelio de San Marcos. Continuamos con nuestro análisis bíblico del Evangelio de San Marcos y nos encontramos en el capítulo número 15, versículo 25 al 32, y vemos que en esta porción Marcos nos indica que al Señor Jesucristo, esta porción nos habla acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y Marcos nos indica que al Señor Jesucristo le habían traído para ser crucificado al lugar de la calavera, al Gólgota. Y vemos que Marcos nos indica que le dieron al Señor de beber. Le dieron de beber vino mezclado con mirra, pero el Señor no lo tomó. El vino mezclado con mirra era usado en aquel tiempo como un sedante para conseguir que las víctimas de la crucifixión se pudieran someter a la crucifixión, se pudieran someter al clavamiento de los miembros. Pero el Señor rehúsa a tomar esta mezcla. Probablemente podemos especular que la razón fue porque el Señor quería mantener una mente clara tocante a su humanidad, lo cual nos refleja que el Señor estaba sufriendo esto como un ser humano totalmente en el cuerpo. Él estaba pasando por todo esto sin ninguna ayuda sobrenatural en ese aspecto. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el padecimiento de la crucifixión, Él lo estaba recibiendo y lo estaba sufriendo al 100%. Esto es bien importante destacar porque en el primer siglo surgieron algunas herejías, por ejemplo en la región de Colosas, la ciudad de Colosas, y esto era conocido como el valle del río Licos. Era la región de las tres ciudades, la ciudad de Jerápolis, Colosas y la ciudad de Laodicea. Surgió una herejía en la cual se desafiaba o se ponía en tela de duda, en tela de juicio la humanidad de Cristo. Esto tenía que ver mucho con la filosofía griega, con el platonismo, porque en la filosofía griega se enseñaba que la materia era algo maligno. Entonces la idea de un Dios encarnado no encajaba bien con la filosofía griega, con el platonismo. Entonces ciertos grupos que luego se manifestaron como gnosticismo, los gnósticos, enseñaban que Jesús, tocante a su humanidad, simplemente aparecía ser humano, pero no era humano, ¿verdad? Hay, por ejemplo, evangelios gnósticos como el evangelio de Tomás, que nos dice que cuando él caminaba por la arena no dejaba huellas, ¿verdad? Estas son cosas que destacaban, o más bien ponían en tela de juicio la humanidad de Cristo. El problema que esto nos da, que surge con esta controversia, con esta herejía, es que si Cristo no era completamente humano, entonces Él no podía representar a la humanidad de manera legal. Era necesario que Cristo fuese completamente humano. Esto era muy importante, y esta herejía tuvo que ser tratada por la iglesia en uno de los consejos
eclesiásticos, el consejo eclesiástico de Calcedón trató con esta herejía y se llegó al acuerdo, la iglesia llegó a la conclusión que en la naturaleza de Cristo existe la unión hipostérica, que quiere decir que él era vera homo en vera dei, de latín, que quiere decir verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. En la naturaleza de Cristo se encuentra el Dios hombre. Entonces, aquí vemos que este detalle es muy importante. Aquí Marcos nos indica claramente que él no quiso tomar esta mezcla, lo cual nos da denotación de su humanidad, ¿verdad? Esto es bien importante. Vemos que Marcos aquí lleva una agenda al escribir su evangelio. Él está anclando su narrativa en lugares históricos que sus oyentes o sus lectores pudieran haber comprobado. Marcos está diciendo que esto tomó lugar en el lugar del Gólgota, el lugar de la calavera. Vemos que él lo traduce del arameo al griego, que es el lenguaje en el cual está escribiendo en su evangelio, y vemos que parte de la razón por la cual él hace esto es porque tenemos que saber que Marcos, acorde a la tradición y acorde al contexto del libro, Marcos está escribiendo este evangelio enfocado al ciudadano romano, para aquellos que hablaban el lenguaje latín y griego. Podemos denotar esto por medio de la tradición histórica y también por el estilo con el cual Marcos escribe. Cuando él usa términos hebreos o arameos, los traduce al griego de esta manera para que así sus lectores que no hablan estos idiomas puedan saber qué es lo que se está diciendo. Y de esa manera entonces vemos que Marcos ancla la crucifixión de Cristo en un lugar histórico. Los lectores de Marcos podían comprobar que este lugar existía en Jerusalén, que era un lugar histórico, un lugar donde él real, donde ellos podían comprobar que esto había tomado lugar. Ahora el otro detalle que Marcos nos da es que dice, cuando le hubieron crucificado, en el versículo 24 nos dice, se repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte entre ellos para ver quién se llevaría cada uno de ellos. Marcos nos indica este detalle que Mateo, en su narrativa, nos indica que esta acción de los soldados romanos era de hecho algo que había sido profetizado. Había sido profetizado en el Salmo 22, versículo 18. ¿Verdad? El salmista había profetizado acerca de, en este salmo mesiánico, había profetizado que esto habría de tomar lugar. ¿Verdad? Entonces aquí vemos que en la narrativa de Marcos, en Marcos incluye este detalle y así llegamos al versículo 25, que nos dice Marcos que era la hora tercera. La hora tercera en este caso sería las 9 de la mañana. Entonces Marcos nos dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces aquí Marcos, Mateo y Lucas y Juan no nos dan la hora de la crucifixión. Eso es decir, Mateo, Lucas y Juan no nos dicen a qué horas fue el Señor crucificado, la hora de la crucifixión, a la hora que Él fue puesto en la cruz. Solamente Marcos nos da ese detalle muy importante. Mateo nos habla de la sexta hora, igual Lucas nos habla de la sexta hora, igual Juan. Pero Marcos nos indica que el Señor fue crucificado, o sea, puesto en la cruz a las 9 de la mañana.
Entonces estamos hablando de que el Señor es crucificado, puesto en la cruz a las 9 de la mañana, y pasa de las 9 de la mañana a la sexta hora, serían las 12 del mediodía, lo que es el pasado mediano, y de las 12 del mediodía entra una oscuridad sobre toda la tierra y dura hasta la novena hora, que serían las 3 de la tarde. Entonces estamos hablando que el Señor estuvo sobre la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eso es lo que tenemos que, cuando ponemos toda la narrativa de los 4 evangelios, podemos ver este detalle muy importante. Entonces vemos que Marcos nos dice en el versículo 26, dice, y el título de su cargo, este es el cargo judicial, este es el cargo en contra de él, dice, el rey de los judíos, ¿verdad? Vemos que Juan nos indica tocante a esto que el cargo era, este es Jesús, el rey de los judíos. Y nos dice Juan y Lucas que este cargo fue puesto en 3 lenguas, que eran las 3 lenguas comunes de Palestina en aquel tiempo. Era el hebreo, el griego y el latín. Entonces Pilato escribe este cargo en las 3 lenguas. Ahora Juan nos dice que cuando los líderes religiosos pudieron ver este cargo escrito sobre la cruz de Cristo, ellos se ofendieron y pidieron a Pilato que le removiese, que este hombre o le cambiase, que le pusiera él decía ser, ¿verdad? Pero Pilato les dice que lo que él había escrito se iba a quedar. Esto es un detalle bien importante, porque aquí también tenemos que ver que esto no ha cambiado hasta el día de ahora. Que eso es lo que estamos tratando de decir, es lo siguiente. El cargo, la acusación legal, entonces fue que él clamaba ser rey. El César tenía una ley que estipulaba claramente que solamente había un señor, solamente había un rey. Que todas las provincias que estaban sujetas al Imperio Romano solamente tenían un rey supremo. Entonces, la posición del Señor Jesucristo, el título que él clamaba, entraba en controversia con la ley romana. Entraba en controversia con la soberanía del César, ¿verdad? Y esta es la legata, esta es la alegación y la manera con la cual consiguen los líderes religiosos hacer que Pilato conceda a crucificar a Cristo. Lo que debemos de entender es que esto es significativo porque este fue el motivo de la persecución de la iglesia primitiva. ¿A qué nos referimos? Es que este era el punto clave. Los romanos eran un imperio que toleraba las diversas religiones que existían por medio del imperio. Pero el problema que existía con la cristiandad es que el argumento o el reclamo, por decirlo así, de la cristiandad, o sea, la posición de la cristiandad, es que el cristiano no se sometía en el aspecto que daban reconocimiento al César como Señor. El cristiano no reconocía a César como el Señor, como Señor soberano.
El cristiano era mandado por las Escrituras a obedecer las autoridades establecidas, lo dice el apóstol Pablo y en su carta a los Romanos, que toda autoridad ha sido establecida por Dios y que el cristiano debía de orar por los líderes, por los reyes, pero que había solamente un Señor. Entonces, no era cuestión de ser subversivos o de ser rebeldes. Al contrario, uno de los apologistas del segundo siglo, Justino Mártir, ese era su argumento que él usaba para abogar por la cristiandad. Él le decía al emperador Antoninos Payos, le decía, míranos a nosotros. Nosotros somos los súbditos más obedientes que tú tienes. Nosotros manejamos nuestras carretas al límite, pagamos nuestros impuestos, somos obedientes al Estado, no causamos problemas. Los cristianos se distinguían por un código de conducta moral que los destacaba de entre la sociedad pagana en la cual ellos vivían. Pero le decía Justino Mártir al emperador, pero no nos pidas que adoremos al César como Dios, como Rey, como Señor soberano. Solamente hay un Dios. Y ese Dios nos manda a obedecerte y a someternos a tu autoridad, pero no nos pidas adoración. Entonces vemos que el cargo que a Cristo se le pone es el cargo en sí de la controversia, porque estamos hablando de que el César entendía que no podían existir dos señores en el reino. De la igual manera el Señor dijo que su reino no era parte de este mundo, no iba a trabajar en armonía con el reino de este mundo, no puede haber esa mezcla. De igual manera vemos que en la vida del creyente no pueden existir dos señores en el corazón del creyente. El Señor Jesucristo fue enfático en este aspecto. Él dijo, nadie puede servir a dos amos, porque a uno le amará y al otro se le aborrecerá. Nadie puede servir al dinero y a Dios. Esto es bien importante para nosotros de entender. Entonces este fue el cargo jurídico, esta fue la acusación y la razón por la cual le crucificaron. Ahora vemos que en el versículo 27 Marcos nos dice, y crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Vamos a tratar con estos dos varones más adelante en nuestro estudio, pero ahorita nos vamos a concentrar en el versículo 28 que dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los transgresores. Aquí Marcos está refiriendo a Isaías 53, versículo 12, que nos habla acerca de esto. Nos habla acerca de que el Señor sería, en este caso el Mesías de Israel, sería contado con los transgresores en aquel pasaje mesiánico del profeta Isaías, quien había escrito estas palabras 700 años antes de Cristo. Esto es bien importante porque tenemos que entender que estas profecías que se están cumpliendo, es imposible que hayan sido manufacturadas por algún hombre. Estas profecías, lo que el salmista en el Salmo 22 había profetizado acerca del Mesías, acerca del hecho que se repartirían sus ropas entre ellos. Esto fue profetizado 1000 años antes de la crucifixión. No hay manera que esto pudiera haber sido organizado de manera deliberada. Mas sin embargo sabemos que Dios en su soberanía, esto ya había sido proclamado, había sido dictado por la soberanía de Dios, que habría de suceder de esta manera. Entonces Marcos está anclando su
su evangelio en hechos históricos, lugares que existían y podían ser verificados, y está anclando su evangelio acorde al esquema apostólico, el cual siempre presenta al Señor Jesucristo y su vida y su muerte y resurrección como la satisfacción de las Escrituras. Esta es la enseñanza apostólica. Debemos de recordar que Juan Marcos había sido entrenado por el apóstol Pablo y por Bernabé. Esto lo vemos bien claro. Y acorde a la tradición también por el apóstol Pedro. Juan Pablo era un discípulo de primera mano. Era un discípulo que servía bajo la sanción apostólica. Pablo estaba entrenado por los apóstoles. Y esto es lo que se conoce como la regula fidei. Esto quiere decir la fe universal. ¿Qué era la regula fidei? La regula fidei en el segundo siglo era lo que se conocía como la fe dada de una vez por todas a los santos. Esto se refiere a la fe de los apóstoles. Esto se refiere a la regla apostólica. Esto quiere decir que la fe de los apóstoles era la regla de fe. El Jesús presentado por los apóstoles en los 4 evangelios y la manera en la cual los apóstoles veían a Jesús era la manera en la cual la iglesia debía de creer. Esta era la regla apostólica. Y eso es bien importante destacar porque esta es la posición que la iglesia primitiva del primer y segundo siglo toma tocante a las Escrituras. ¿Por qué es esto bien importante? Es porque en el tiempo, cuando la iglesia empieza a discernir el canon bíblico y a distinguir cuáles eran los libros que eran inspirados, la iglesia toma esta posición y esto es lo que se conoce como la regla apostólica, que quiere decir solamente aquellos libros que venían, y nos estamos refiriendo en este caso al Nuevo Testamento. Este es el proceso de canonización. Solamente aquellos libros que eran reconocidos universalmente que venían de los apóstoles o de la sanción apostólica, como en este caso Marcos no era un apóstol, no era uno de los 12, pero Marcos estaba escribiendo bajo la sanción apostólica. Quiere decir, estaba siendo autorizado por un apóstol. Entonces Marcos está escribiendo bajo la sanción apostólica. Entonces la iglesia, en este caso, toma esta posición y dice, solamente aquellos libros que vienen de los apóstoles y que son reconocidos universalmente de ser de los apóstoles y que se conforman a la regla de fe de los apóstoles. Esto es conocido como la ortodoxia. Y esto es fundado en los 4 evangelios. El Jesús que los apóstoles nos presentan en los 4 evangelios como el cumplimiento del Antiguo Testamento, como la culminación del Antiguo Testamento, como la satisfacción del Antiguo Testamento, es el Jesús verdadero. ¿Y por qué era esto importante destacar en aquel tiempo y en este tiempo? Es porque en aquel tiempo existían grupos herejes o heregéticos que nos presentaban a la iglesia otros libros que contradecían
la ortodoxia, que contradecían la regula fide, la fe de los apóstoles. Presentaban a un Jesús diferente al Jesús que presentaban los apóstoles en los 4 evangelios. Y esto es importante de destacar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el medio por el cual el Señor Jesucristo decidió revelarse al mundo después de su muerte, después de su resurrección, el medio que el Señor autoriza para revelarse al mundo es el testimonio de sus apóstoles, la fe apostólica, la fe que no viene, la revelación que no viene de hombre alguno. Como le dice el Señor Jesucristo a Pedro, cuando él les pregunta ya en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que soy? Allá en Mateo 16, ¿verdad? Y vemos que había confusión acerca de la persona de Cristo. Algunos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que era uno de los profetas. Pero el Señor se dirige a ellos y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que son? Y esa es la pregunta que todo cristiano debe de hacerse. Vemos que Pedro responde a esta pregunta y dice, tú eres el Cristo, el Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque carne no te ha revelado esto, pero mi Padre que está en el cielo. Y los otros andaban perdidos, Había una confusión, pero le dice el Señor, tú eres bienaventurado porque esto no te lo ha revelado carne alguna, pero ha sido la revelación divina. Y si te digo que tú eres Pedro, en el griego él le dice tú eres Petros, es un pronombre masculino, perdón, es un nombre masculino, Petros. Le dice, y en esta roca, le dice el Señor Jesucristo, el griego ahora cambia, dice Petras, femenino, la roca, refiriéndose a la declaración de fe de Pedro. Esta es la regula fide, la fe dada a los santos por medio de los apóstoles de una vez y por todas. Entonces todo libro que no se conformaba a esta fe de los apóstoles, entonces no era incluido en el canon bíblico. Y eso lo aclaramos porque hay algunos que claman que en el tiempo que el canon estaba siendo compuesto, en el tiempo que la iglesia estaba buscando y estaba recopilando el canon bíblico, hay muchos críticos que claman que en ese tiempo habían alrededor de 2000 otros libros que también eran considerados como autoritarios y inspirados. Pero este no es el caso, porque estos libros clamaban ser de descendencia apostólica o inspirados, pero cuando la iglesia los ponía al escrutinio de las escrituras y los comparaba con la regula fide, con la regla de fe de los apóstoles, con el Jesús que los apóstoles presentaban, estos libros no se conformaban a esta fe. Nos presentaban a un Jesús que era diferente. Entonces, esto hacía que la iglesia rechazase a esos libros, ¿verdad? Pero eso tiene más que ver con el proceso de canonización, el cual no vamos a entrar en detalle ahora. Pero esto simplemente pasando por aquí vemos que entonces Marcos sigue la regla apostólica y vemos que esta es la posición que Marcos sigue, la tradición de los apóstoles, la regla apostólica, la fe de los apóstoles, ¿verdad? Lo que igual le dice Pablo a Timoteo allá en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3,
versículos 14 y 15, ¿verdad? Vemos que Pablo le dice a Timoteo que él tiene que seguir en lo que él ha creído firmemente y que se acuerde de quién él lo ha creído, ¿verdad? Entonces Pablo ahí le está apuntando hacia esa enseñanza de los apóstoles. Dice, acuérdate lo que tú has creído, el evangelio, y quién te lo ha enseñado. Y luego vemos ahí que Pablo le dice, porque tú desde que eras pequeño has conocido las escrituras. Le dice, ¿verdad? Pablo le dice, tú has conocido las escrituras, las cuales te pueden, dice, tienen el poder de hacerte sabio para la fe, por medio de hacerte sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo. ¿Verdad? Entonces Pablo ahí está vinculando la regula fide, la fe de los apóstoles, con las escrituras. Eso era un sinónimo para el Antiguo Testamento, lo que las escrituras era el grafe en el griego y se refería al Tanakh, al Antiguo Testamento, a la ley, a los profetas y las escrituras. Entonces Pablo está vinculando la regula fide con el Antiguo Testamento, y no solamente eso, pero está diciendo de manera clara que estas escrituras tienen el poder para darnos fe en Cristo, lo cual nos quiere decir que esto nos apunta, el Antiguo Testamento nos apunta al Cristo vivo, ¿verdad? Esto fue lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a los escribas allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39. El Señor les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas ustedes tienen la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí, ustedes no vienen a mí para que yo les dé vida, ¿verdad? Claramente ahí en esa declaración el Señor Jesucristo está clamando ser el centro de las escrituras, la culminación, la completación, la satisfacción de las escrituras, ¿verdad? Él está clamando la centralidad de las escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, esta continuidad que vemos en el Antiguo Testamento, este testimonio de los profetas y la ley, como nos dice ya Pablo en el capítulo 3 de Romanos, nos dice que esta justicia, dice que se ha revelado, que se ha manifestado aparte de la ley, dice Pablo, mas no obstante siendo atestiguada por la ley y los profetas, dice Pablo. Esta justicia es la que viene por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces ahí Pablo también nos da otro indicativo que esta fe de los apóstoles está fundada en el consejo de ¿qué? Está fundada en el testimonio de la ley y los profetas, en el testimonio del Antiguo Testamento para nosotros, ¿verdad? Recordamos las tres divisiones del Antiguo Testamento acorde a los eruditos judíos. Es la ley, el Torah, los profetas, ese es el Navi'im, y luego el Ketuvim, que es las escrituras, ¿verdad? Son las tres divisiones del Antiguo Testamento acorde a los judíos, acorde a los escribas de aquel tiempo. Ese es el acróstico Tanakh, quiere decir Torah, Navi'im, Ketuvim, ley, profetas y escrituras, ¿verdad? Y aquí vemos que claramente Pablo nos indica que esta ley y profetas daban testimonio acerca de esta justicia que era por medio de la fe, ¿verdad? Y vemos que Pablo en esa misma carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17, citando el Antiguo Testamento, nos dice que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Claramente esto no es algo nuevo, esto está fundado en las Escrituras, y es lo que aquí Marcos nos indica, y es el estilo que Marcos sigue de esta manera. Y vemos que
En el versículo 29 entonces nos dice Marcos que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo: va tú que derribabas el templo de Dios y en 3 días lo edificarías. ¿Verdad? Esto es tocante al capítulo 14, versículo 58. ¿Verdad? Vemos que ellos se burlaban y le decían en el versículo 30, nos dice Marcos 15:30, Marcos 15:30 dice: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a los otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Vemos aquí que ellos le burlaban, se burlaban de él y le decían: este que iba a destruir el templo y edificarlo de nuevo en 3 días, ahora no puede ni bajar de la cruz, ¿verdad? Le decían: baja de la cruz, a otros ha salvado, pero él no se puede salvar. Vamos a hacer una pregunta muy importante aquí en este pasaje, la pregunta es: ¿podría el Cristo, el Señor, haber descendido de la cruz? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Podría el Cristo, si él hubiera querido, haber descendido de la cruz? Ahora la respuesta, si pensamos bien, la respuesta a esta pregunta es un poco complicada, porque en términos de habilidad, la respuesta tendría que ser sí. Él era y es Dios. Vemos que el Señor declara que había a su disposición legiones de ángeles, ¿verdad?, para ayudarle si él hubiese querido. Entonces la pregunta no es si él hubiese podido. La pregunta se convierte si él quería bajar de la cruz. ¿Verdad? Cambia. Porque en términos de habilidad la respuesta es sí. Pero en términos de voluntad, la pregunta entonces se convierte: ¿querría él haber bajado de la cruz? Ahora debemos entender que este fue un acto, ¿no?, refiriéndonos a la crucifixión de Cristo. Debemos entender que este fue un acto voluntario, un acto soberano. El Señor no estaba siendo víctima de las circunstancias, pero era su voluntad hacer esto. ¿Verdad? Eso ya lo habíamos visto en el jardín de Getsemaní. El Señor había dicho claramente que no mi voluntad, pero la tuya se hará. ¿Verdad? Dijimos que este era el acto soberano, el único acto soberano de un ser humano. Los únicos 2 actos soberanos de la humanidad han sido el acto de Adán entregándose al pecado. Ese es el acto de libre albedrío de Adán, de manera voluntaria, de manera sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de fuerza. Adán se entrega al pecado. Un acto de voluntad, de libre albedrío. Y ahí para allá la humanidad pierde su libertad. Vemos que el ser humano aún tiene un libre albedrío, pero su naturaleza se convierte esclava al pecado. Y sabemos que siempre seguimos la inclinación de nuestra naturaleza. Entonces nuestra naturaleza es depravada, nuestra naturaleza es inclinada al pecado. Por ende, nuestra voluntad sigue a nuestra naturaleza de manera fiel. Y es hasta cuando Dios regenera nuestra naturaleza que entonces nuestra voluntad puede cambiar y puede decir las palabras de Cristo: no mi voluntad, mas la tuya se hará. ¿Verdad? Esto es bien importante de entender. Entonces vemos que aquí el Señor Jesucristo
está voluntariamente haciendo estas cosas. Ahora, para terminar, vamos a observar 3 principios que están en juego en esta porción de las Escrituras. Primero que nada, vemos que la veracidad de las Escrituras está siendo culminada, está siendo llevada a cabo. El Señor Jesucristo sabía que Él debía de padecer estas cosas, habían sido escritas, entonces Él estaba cumpliendo las Escrituras. Esto nos deja ver de manera clara hasta qué punto está Dios dispuesto a cumplir su palabra, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dijo de manera clara. ¿Cómo entonces serán las Escrituras satisfechas? Lo que tenemos que ver aquí es que esto estaba escrito, mas sin embargo no había tomado lugar. Nos estamos refiriendo a la crucifixión de Cristo, a los padecimientos del Mesías. Las Escrituras están repletas con pasajes proféticos acerca de la crucifixión y los padecimientos del Mesías. Entonces aquí vemos, esto nos deja ver hasta qué punto está Dios dispuesto a cumplir su palabra, hasta el punto de la muerte, hasta el punto de sacrificar a su Hijo, porque la palabra estaba escrita. Esto nos debe de dar a nosotros confidencia, nos debe de dar aliento, nos debe de dar confianza en la palabra de Dios, que no puede ser quebrantada. Dios estaba cumpliendo su palabra, y este principio debe de ser observado por nosotros, porque acuérdense que el escarnecimiento era: ¿por qué no bajas de la cruz? ¿Verdad? La burla era esa. El que salvó a otros no se puede salvar a sí mismo. Pero había algo más trascendental que estaba sucediendo en este caso. Ahora los escribas y los sacerdotes estaban cegados porque este era el cumplimiento de las Escrituras y estaba sucediendo delante de sus propias narices, y ellos no lo podían ver. No lo podían ver porque no querían verlo, ¿verdad? Eso es de manera clara. El segundo principio que está en juego aquí es el amor de Dios por sus escogidos. El amor de Dios por aquellos que desde antes de la fundación del mundo Él ya había escogido para su Hijo, por los que Él estaba muriendo, por aquellos que iban a ser manifestados por medio de la fe en Cristo, aquellos que Él había conocido. Y cuando la Biblia habla del conocer, no se trata de información, no es que Dios sabía de ellos o lo que ellos iban a hacer, pero Él les había conocido de manera íntima, les había apartado. De la manera que habla en el conocimiento de Dios, el conocimiento bíblico es de experiencia. Es la palabra prognoskos en el griego, quiere decir aquellos que Dios desde antemano ya tenía una relación con ellos. Entonces en este caso vemos el amor de Dios por aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que esto es difícil porque tenemos la idea de que Cristo murió para salvar a todos, para darles a todos la oportunidad de ser salvos. Pero al final de cuentas, la efectividad de la obra redentiva de Cristo en este caso se deja al azar, se deja a la voluntad del individuo, a la voluntad del ser humano. Pero la realidad bíblica es que no todos se salvan, mas sin embargo dice claramente Dios que Él es soberano, dictaminando del principio y el fin.
¿verdad? Y vemos que Dios dice que su palabra no fallará. Entonces es claro que Cristo no murió simplemente para darles la oportunidad a todos, pero Él murió específicamente por un grupo de personas. Y Él recibirá el número exacto de aquellos por los cuales Dios, Cristo, murió. Vemos que el Señor les dice, esta es la voluntad de mi Padre, que no se pierda ni uno de los que Él me ha dado, excepto aquel que estaba destinado para la destrucción, ¿verdad? Refiriéndose a Judas. Entonces vemos claro esto. Entonces esto a nosotros como creyentes, en lugar de darnos, como dicen, de darnos para abajo, ¿verdad? Esto nos debe de dar ánimos, nos debe de dar aliento, nos debe de dar seguridad, nos debe de dar confianza en la soberanía de Dios y saber que si estamos en Él, no es por nuestra voluntad, pero es porque Él decidió salvarnos, porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, no basado en obras de justicia que hemos hecho, porque el estándar de Dios es la santidad, estándar que ningún hombre puede satisfacer. Entonces vemos que aquí el principio que está en juego entonces es el amor de Dios por sus escogidos. Y el tercer principio es este, el amor del Hijo por el Padre y el amor del Padre por el Hijo. Esto es muy importante porque aquí vemos que el Hijo, por amor al Padre, se somete a su voluntad, y el Padre, por amor al Hijo, ha preparado una iglesia, ha preparado un grupo para Él, para su gloria y para su honra. Y el Padre trae gloria al Hijo por medio de la resurrección. El Padre va a glorificar a su Hijo por toda la eternidad, y el Hijo al Padre, y el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, y el Hijo y el Padre al Espíritu Santo. Aquí vemos también que el Señor está trayendo gloria al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Y el Señor está glorificando la palabra. Está glorificando la palabra del Espíritu Santo por los medios de los profetas y la ley. Entonces eso es bien importante para nosotros de tener en cuenta, de ver lo que está sucediendo aquí en este pasaje, en esta maravillosa obra de Cristo. Como dijo aquel gran expositor de las Escrituras y predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, dijo, muchos hombres, dice, han escudriñado la profundidad de las Escrituras, dice, hombres más inteligentes que yo. Déjenme a mí, dijo Carlos Spurgeon, simplemente gastar toda mi vida contemplando la cruz de Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a parar ahí con esa cita del predicador Carlos Spurgeon, y vamos a seguir la próxima ocasión con nuestro estudio en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos.